la colaboración de... Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marcela? Buen día al auditorio. Pues hoy comparto un tema, el cual hablo en las páginas del Siglo de Torreón el día de hoy, en las páginas editoriales, en mi colaboración Urbe y Orbe, y es sobre la Unión Europea en su laberinto. Y pues, comienzo diciendo que esta frenética y polémica actividad que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador de pronto parece acaparar toda la atención de la vida pública en México, y luego pues no nos permite ver qué es lo que ocurre en otros temas, en otros ámbitos, en otras latitudes que tienen un peso específico muchísimo mayor que lo que tiene nuestro país a nivel internacional. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que pasa en Europa, lo que viene pasando en los últimos años. Se entiende que genere tanta atención cada paso, cada dicho del presidente López Obrador, luego de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, que se caracterizó pues por una ausencia prácticamente total de los reflectores cotidianos y pues enfocado en una estrategia de propaganda con la utilización de recursos públicos y con la utilización de los espacios pagados en medios de comunicación. De ahí en más vimos un Enrique Peña Nieto pues bastante replegado, y hoy vemos por el contrario un Andrés Manuel López Obrador muy echado hacia adelante en el tema de la comunicación política, acaparando completamente la atención, no permitiendo que ningún otro funcionario de su gabinete tenga protagonismo, mayor protagonismo que él, incluso cuando se trata de temas muy especializados o muy específicos. Y esto, bueno, está generando este ensimismamiento de la opinión pública, principalmente el sector rojo, el sector del círculo rojo, que, bueno, prácticamente no hace o dice otra cosa que no sea relacionado con lo que hace o deje de hacer Andrés Manuel López Obrador. Pero tenemos que mirar y ampliar el horizonte a otros ámbitos, a otras latitudes, y ver lo que está pasando en Europa, estos desafíos que dentro y fuera del continente europeo se están gestando, se están generando, y son desafíos muy importantes que tienen que ver también con la estabilidad global y con los problemas que nos aquejan desde hace varias décadas, como el calentamiento global y como la ruta que vaya a tomar la corriente política principal de esta época. Y, por ejemplo, vemos que hacia adentro el proyecto comunitario, que hay que considerarlo, pues es un proyecto único en el mundo, enfrenta desafíos muy importantes, y uno de ellos es el de del Brexit. En 2016 se dio un referéndum que, para sorpresa de todos, provocó que Reino Unido hoy esté en la encrucijada de dejar la Unión Europea, y esto haya abierto la puerta a todas estas voces que desde hace tiempo ya cuestionaban la viabilidad del proyecto comunitario europeo. Este es uno de los principales desafíos hoy, y esto está vinculado con la construcción misma del proyecto de la Unión Europea. Es un proyecto joven, pero que hay que atribuir su gestión o su gestación, mejor dicho, exclusivamente a las élites políticas que fueron forjadas en la Guerra Fría. Y estas élites que lograron, si bien con éxito, llevar a buen puerto el proyecto, fracasaron, y ese es el gran error que hoy se ve, fracasaron a la hora de socializar el proyecto con las clases medias, de manera que las clases medias pudieran comprar la idea de que el bienestar y la estabilidad de Europa dependían de
la maduración del proyecto europeo. Hoy lo que estamos viendo es que las clases medias europeas están distanciadas de la visión de estas élites, precisamente porque estas élites no supieron hablarle con franqueza y con suficiente honestidad respecto a las implicaciones que tenía este proyecto. Y hoy vemos que es un proyecto inacabado, donde prima lo económico y algunos aspectos diplomáticos, pero no ha logrado profundizarse hacia las raíces sociales, hacia las raíces políticas, más allá de la constitución de estas instituciones, este cuerpo de instituciones tan diverso que es la Unión Europea. Y bueno, este divorcio entre la élite y las clases medias europeas ha provocado en los últimos años el resurgimiento de grupos con ideologías que se parecían ya superadas, como es el nacionalismo o incluso de corte fascista, en donde se está alimentando en un sector de la población la xenofobia, el patrioterismo, el racismo, incluso el clasismo, todas estos sentimientos colectivos que pues, ya hemos visto y Europa lo sabe bien, no conducen a nada bueno. Y la máxima referencia o la primera referencia que tienen los propios europeos y deben tener muy presente es pues la época de las guerras mundiales, que fueron producto en gran medida de todas estas ideologías que fueron alimentadas por grupos políticos irresponsables como solución a los problemas que enfrentaba la sociedad en su momento. Bueno, hoy estamos viviendo una situación similar. Hay una división al interior de las sociedades de los países europeos, pero no solo dentro de los países, también vemos una división entre países propiamente. Están las famosas familias de países europeos dentro de la propia Unión. Por ejemplo, los países ricos con Alemania, el mismo Reino Unido, que bueno está por salirse, Francia, Italia, son las economías más grandes, los países más desarrollados o más prósperos, que serían Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Austria, estos países que tienen el nivel de vida muchísimo más alto que cualquier otro, o los países del sur, que luego son mirados con mucho desdén por los países del norte, como Grecia, Portugal, España, Chipre, estos países que luego Alemania ve con desdén por su indisciplina, pero también que estos países del sur ven hacia los países del norte con desdén por su excesiva presión a la hora de ejercer el mando de facto dentro de la Unión Europea. Y así las distintas familias o los países del este, por ejemplo, de reciente incorporación, aquellos que eran comunistas y hoy están dentro de la Unión Europea abrazando, pues al menos en teoría, los ideales liberales y de defensa de los derechos humanos que tiene este proyecto. Esos son como los desafíos al interior, pero al exterior, fuera de las fronteras europeas, muy cerca de los bordes de la Unión Europea, vemos también graves problemas que pueden derivar en situaciones muy complejas para el proyecto comunitario. Uno de ellos es, por ejemplo, lo que está ocurriendo en los Balcanes, este conjunto de países de la ex Yugoslavia que algunos están buscando integrarse a la Unión Europea, pero no lo han conseguido por la inestabilidad que presentan todavía, principalmente derivado de la falta de crecimiento económico y la falta de un desarrollo que les permite estar a la altura de lo que se aspira dentro de la Unión Europea. Un poquito más lejos hacia el este está Ucrania, también otro país que ha sido candidato a unirse a la Unión Europea, pero que hoy enfrenta una guerra civil de facto con estas milicias, muchas de ellas financiadas por el Kremlin en el este del país, que están desafiando al poder central de Kiev, ahí en Ucrania. También han obligado a la Unión Europea a tratar de fijar una posición frente a lo que ocurre ahí, sin que hayan
logrado establecer una homogeneidad todavía en sus posiciones, y hay versiones diversas, hay enfrentamiento también político sobre lo que ocurre ahí. Pero más allá, si nos vamos hacia el sur del Mediterráneo, por ejemplo, lo que está ocurriendo actualmente en el norte de África y en esta región que se llama el Sahel, que es la África subsahariana, vemos, por ejemplo, con mucha preocupación lo que pasa en Libia, lo que está pasando en Argelia, lo que está pasando en Sudán, en donde se están dando situaciones de cambio de régimen con un fuerte componente de violencia o de turbulencia política, lo que veíamos en Libia recientemente, con la salida del dictador que está, y con el embate que está teniendo una parte del ejército nuevamente reavivando la guerra civil, o en Argelia con la salida de Bouteflika y este intento de transición pacífica que no se concreta, o lo que está ocurriendo en Sudán con este golpe militar. Todos estos países, excolonias europeas, en donde los países europeos tienen muchísimos intereses y está motivando un enfrentamiento dentro de la Unión Europea por esos intereses que tiene cada país, lo cual refleja que la Unión Europea no ha logrado construir un solo interés respecto a lo que ocurre en su área de influencia, como lo es África. Pero también está Oriente Medio, que no ha logrado estabilizarse y en donde Donald Trump insiste en seguir dando golpes en la mesa que alteran la vía de la paz, por ejemplo, con la reciente reconocimiento de los Altos del Golán para la soberanía de Israel, con todo lo que eso implica. Y bueno, hay que el antecedente también de que Jerusalén fue reconocida por el propio gobierno de Trump como capital del Estado israelí, lo cual encendió y ha encendido los ánimos palestinos y de buena parte del mundo árabe. Pero también hay esta Siria todavía, en fin de semana, con todo y que Donald Trump declaró hace varias semanas que ya se había agotado o extinto el Estado Islámico. Bueno, vimos una emboscada contra el ejército sirio que mató a 35 personas, lo cual habla de que la paz en ese país está lejos de llegar. Y todos estos focos de tensión, todos estos focos de conflicto y de inestabilidad representan un grave riesgo para la Unión Europea por la ola migratoria que generan, que detonan. Hay que recordar que para muchos africanos y muchos asiáticos del Medio Oriente, Europa es lo que para muchos latinoamericanos es Estados Unidos, es decir, aquel país que puede hacerlos salir de su situación precaria de inseguridad y de miseria y poder construir una vida mejor. Entonces, estos conflictos, esta inestabilidad genera olas migratorias en donde la Unión Europea pues no tiene la capacidad para absorber a tantas personas y sobre todo integrarlas. Y esto a la larga ha generado dentro de Europa un clima de inestabilidad porque los países también han fracasado, estos estados europeos han fracasado en la integración social y cultural de los inmigrantes que tienen contextos muy diferentes, tienen referencias culturales, sociales muy diferentes a las europeas y bueno, que terminan haciendo cortocircuito dentro de la Unión Europea. Pero además de todo este complejo panorama, está la emergencia de la inestabilidad geopolítica de los últimos años, derivada principalmente por esta visión unilateralista que ha adoptado Donald Trump en la política exterior estadounidense, que ha venido golpeando las instituciones multinacionales creadas para la estabilidad del mundo, y que entre ellas está la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la principal organización de seguridad para los países europeos, que, hay que decirlo, no tienen una política común en materia de defensa y de política exterior, y dependen y han venido dependiendo de lo que dicta Estados Unidos. Bueno, con estos golpes que está dando Donald Trump, se hace necesario que Europa
construya una política exterior independiente y una política de defensa común. Por primera vez ya se está discutiendo, pero eso pudiera generar un distanciamiento aún mayor con Estados Unidos, lo cual, pues, a la luz de lo que estamos viendo de todos estos focos de inestabilidad, pues puede resultar contraproducente. Entonces es un dilema muy, muy fuerte que tienen que resolver los europeos. Pero también está, por ejemplo, la emergencia de China, que está desplegando toda su capacidad diplomática y comercial para convencer a cada vez a más países. Ya suma, creo, 80 en su iniciativa del Cinturón y la Nueva Ruta de la Seda, este proyecto de infraestructuras que es comparado con el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial que estableció Estados Unidos para la reconstrucción de Europa. Bueno, lo está desplegando China y varios países europeos ya se están sumando en lo individual. Por ejemplo, Italia, que ya firmó el memorándum, y Grecia, que de facto se ha sumado al ceder el puerto del Pireo, el principal puerto del Egeo, este puerto que está en la ciudad de Atenas, al cederlo, concesionarlo a una empresa, o la principal empresa naviera china, que lo compró para reformarlo y poder hacer una de las puertas principales de todas sus mercancías. De esa magnitud son los desafíos que enfrenta la Unión Europea, y creo que no podemos perder de vista lo que está ocurriendo, porque Europa es un continente clave en la estabilidad mundial y sobre todo es un continente de referencia para los países emergentes que buscan diversificar sus relaciones, dejar de depender tanto de Estados Unidos o recientemente de China y poder ver hacia otro lado en donde puedan construir un nivel de relación comercial y política fructífero. Claro, entre esos países emergentes, obviamente, está México. Bueno, pues vamos a ver, y sobre todo cuando se da a conocer, precisamente hoy, que por primera vez en la historia, como se menciona, el principal socio comercial de Estados Unidos es México, y el valor de las exportaciones e importaciones entre ambos países ascendió a 97.418 millones de dólares. Nosotros tenemos una conexión y una dependencia y una codependencia muy fuerte con Estados Unidos, muy distinta a la de otros países, simplemente por la situación geográfica y por la cantidad de problemas que genera precisamente esta proximidad, ¿no? Pero pues bueno, ojalá y que no le apostáramos todo a un solo socio como Estados Unidos, sino que se diversificara. El depender exclusivamente de la relación con Estados Unidos en materia comercial, pues nos hace depender en otros ámbitos. Claro. Y nos hace perder hasta cierto punto independencia y soberanía. Claro. Entre más diversificadas estén nuestras relaciones, pues mejor puede ser nuestra posición en materia política exterior y también en materia política interior. Claro, por supuesto. Y bueno, esto que seamos el número uno es el efecto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. No es porque nosotros seamos más capaces, sino simplemente porque ellos han tenido que voltear a otros lugares para proveerse de ciertos insumos y materias primas y generar intercambio comercial. Claro, y que con todo y la guerra comercial, las exportaciones de China a Estados Unidos han aumentado en los últimos meses. Sí. Lo cual la estrategia de Donald Trump, al menos en el corto plazo, no ha funcionado. Claro, por supuesto. Bien, pues muchísimas gracias, Arturo, por traernos este tema siempre de interés. Nos dejas un punto de contacto. Claro que sí, nos leemos en Twitter, @Argonzaga. Muchísimas gracias. Gracias.